se va a caracterizar por lo que es la aparición de trombosis de repetición, tanto venosa como arterial, desde pequeño, mediano y gran vaso. Esto es importante tenerlo presente porque, bueno, esta es una patología autoinmune sistémica, porque pues se puede ver afectado no nada más el sistema vascular, sino que también el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el corazón, el pulmón, ¿no? Pero bueno, en las patologías que hasta el momento hemos visto, la principal característica de la enfermedad autoinmune era pues la presencia de inflamación. En esta sí va a estar presente, pero realmente a poco nivel. Lo que va a estar con más frecuencia, pues es obviamente la presencia de trombosis de repetición. Y bueno, esta síndrome antifosfolípido, que al final pues es la combinación de signos y síntomas, incrementa pues la morbilidad en los embarazos, como abortos o pérdidas fetales recurrentes. También vamos a tener lo que son alteraciones hematológicas, como son la trombocitopenia o la anemia hemolítica y la ¿podrían apagar su micrófono? Y bueno, otra característica del síndrome antifosfolipídico, pues es que se asocia a la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. De ahí que tenga este nombre. Esta enfermedad, pues es muy reciente, es muy nueva, es en 1983 que el doctor Graham Hughes, un médico inglés, pues hace la descripción de esta patología y bueno, se realizan los primeros criterios de clasificación diagnóstica. Como tal, los anticuerpos antifosfolipídicos que más se conocen son los anticuerpos anticardiolipina y los anticoagulante lúpico. Sin embargo, actualmente pues no son los únicos que pueden estar presentes en la patología. De hecho, hay SAF cero negativo, que van a ser aquella patología donde, pues como tal, sí está el síndrome antifosfolipídico, sin embargo, no están estos anticuerpos. Entonces, así como veíamos en artritis reumatoide, esta artritis reumatoide cero positiva y cero negativa. Cero negativa es que no, el factor reumatoide no está presente, ¿no? Sin embargo, pues sí tiene la patología. El SAP, pues puede ser primario o secundario. Primario es cuando vamos a tener como tal la única patología, secundario cuando se asocia a otra patología, sobre todo autoinmune subyacente, y esto pues se ha visto que principalmente se asocia al lupus eritematoso sistémico. Del 20 al 30% de los pacientes que tienen lupus, pues pueden presentar este síndrome antifosfolipídico. Ahora, las principales trombosis que se van a presentar se van a localizar en lo que son arterias o venas. En las arterias puede ser la cerebral y pues con esto tener un accidente vascular cerebral. A nivel de venas, les mencionaba, pueden ser de pequeño, de vaso grande o vaso mediano, pues podemos tener también principalmente a nivel de las venas profundas, de las extremidades inferiores y pues una trombosis venosa profunda. Ocasionalmente vamos a tener cuadro de múltiples trombosis de aparición aguda y curso extremadamente grave, que como ya lo mencionaron en sus participaciones, se le conoce como síndrome antifosfolipídico catastrófico. Este síndrome lo describió Ronald Ascherson y pues es realmente la presencia de más de 3 órganos, de la afectación de más de 3 órganos al mismo tiempo por el síndrome antifosfolipídico, o sea, por la presencia de trombosis. Y en este caso, pues aquí sí vamos a tener un proceso inflamatorio, pues muy fuerte, que por eso en este caso sí se van a utilizar como tal los glucocorticoides. Entonces, el profesor Ronald Ascherson en 1992 hace la descripción de este síndrome antifosfolipídico catastrófico y les mencionaba, son por lo menos 3 trombosis
al mismo tiempo o en la misma semana. Puede ser, por ejemplo, un infarto orgánico, ya sea adrenal, hepático, intestinal, puede ser a nivel de piel, y pues con la presencia de lívidos reticulares, infartos cutáneos, gangrena digital, un evento vascular cerebral. El paciente pues va a presentar taquicardia, tensión arterial elevada, y pues también pueden presentar enfermedad oclusiva de pequeños vasos. A nivel respiratorio, presentar taquipnea, y bueno, es variable. Esto es muy raro, afortunadamente, y pues bueno, el tratamiento es exhaustivo. El lupus no es la única patología que se asocia al síndrome antifosfolipídico. Tenemos también artritis reumatoide, esclerodermia, las miopatías que ya vimos en clase, la enfermedad mixta del tejido conectivo, síndrome de Sjögren y demás. Ahora, con respecto a la prevalencia, realmente el decir tanta población o tenemos una prevalencia, incidencia de tal, es hasta ahora desconocido. Lo único que en la literatura se ha podido encontrar es que, bueno, cuando les hacen los estudios de sangre a donadores de sangre, el 10% de estos donadores, que en teoría son pacientes sanos, tienen estos anticuerpos anticardiolipina, y también se ha visto que la población en general tiene el 1% el anticoagulante lúpico, pero pues no por esto vamos a decir que va a tener la patología como tal. Luego, en los pacientes que mencionábamos de lupus, entre el 20 y el 30% de estos pacientes tienen estos anticuerpos antifosfolipídicos positivos. Sin embargo, de este 20 a 30% de pacientes, solo el 40% llega a desarrollar como tal el síndrome antifosfolipídico, en este caso secundario a su lupus. En los embarazos complicados, la literatura marca que un 6% de la causa por la cual fue complicado este embarazo, pues es por la presencia de este síndrome antifosfolipídico. En el caso de tener una trombosis venosa, bueno, en los estudios realizados de personas con trombosis venosa, se ha visto que solo el 10% refieren ser por el SAF. Y en el caso de pacientes que sean mayores de 50 años, que tengan un infarto agudo al miocardio, menores de 50 años, el 11% de estos pacientes, pues la causa de su infarto agudo al miocardio es por el síndrome antifosfolipídico. Y 17% de los pacientes con una enfermedad vascular cerebral, que sean de 50 años o más, pues la causa de este evento vascular cerebral, hasta el 17%, puede ser por el síndrome antifosfolipídico. Los abortos debido a síndrome antifosfolipídico realmente no son pues todos, ¿no? Afortunadamente solo se ha encontrado que del 10 al 15% de estos abortos pues son provocados por el SAF. Las pérdidas fetales entre el segundo y tercer trimestre, que realmente es cuando ya está muy avanzado el embarazo, pues es solo el 5% de esta causa puede ser el SAF. Y en mujeres con diagnóstico previo de SAF tienen incremento de riesgo de preeclampsia y de eclampsia. Eso sí, bueno, incluso ya lo mencionaron ustedes en sus aportaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, al tener estos anticuerpos antifosfolipídicos y obviamente estos tener contacto con agentes infecciosos o situaciones de estrés, vamos a tener cambios en 3 niveles: a nivel de lo que es el endotelio, a nivel del monocito y a nivel de las plaquetas. A nivel del endotelio, pues se van a empezar a expresar las moléculas de adhesión, y con esto un aumento de la producción del factor tisular, que a su vez pues, nos va a llevar a un estado trombogénico y pues obviamente a la presencia de trombosis, cuando se tiene una interacción con las proteínas reguladoras de la coagulación, como es la proteína C, la protombina y la plasmina. A nivel del monocito, pues este
va a aumentar la producción del factor tisular y pues se repite la situación. Estado trombogénico, incremento de trombosis, igual por esta interacción, o también podemos por activación del complemento, que de hecho esto es uno de los principales cambios que se puede presentar. Tanto el incremento de la activación del complemento cuando hay alteraciones a nivel del monocito o del endotelio. Y en las plaquetas, pues bueno, en estas vamos a tener que se van a expresar más la glicoproteína 2 beta 3 y vamos a tener con esto también un aumento de producción de tromboxano A2. Y a su vez se repite todo, un estado trombogénico, trombosis. Y bueno, tanto la activación del complemento, la interacción de las proteínas reguladoras de la coagulación, no son las únicas que van a acelerar a esta trombosis, sino que también otras condiciones como es el tabaquismo y los procoagulantes como es la inflamación o los estrógenos. Y bueno, esto es realmente lo mismo, tenemos una lesión o alteración a nivel del endotelio, ya sea por un agente infeccioso o lo que sea, más la presencia de los anticuerpos antifosfolipídicos que van a estar producidos por las células B, pues esto va a provocar esta lesión, que haya una mayor producción de estos anticuerpos antifosfolipídicos y, bueno, que estos se unan a las proteínas beta-2 glicoproteína. Y con esto vamos a tener, podemos tener tres cambios. Uno, por un lado, la activación de la inflamación o de las células de la inflamación a nivel del endotelio, principalmente la del neutrófilo. Y con esto la presencia o el incremento de lo que es la netosis. ¿Sí recuerdan qué es la netosis de sus clases de inmuno? ¿Podría volver a repetir, doctora? Ahora ya. Es cuando los neutrófilos se lisan para formar redes de cromatina y atrapar patógenos. Ok, estas famosas trampas, ¿no? Las trampas moleculares, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, esto es lo que se ha visto que en este síndrome antifosfolipídico, pues está incrementado. Y estas incremento de netosis nos va a dar una actividad mayor del complemento, una actividad mayor de la selectina E, del factor tisular y del factor de crecimiento endotelial de los brazos y a su vez más netosis. Luego, a nivel del endotelio, que es aquí la parte del centro, vamos a tener que, pues se va a promover lo que es la coagulación. Y con esta promoción de la coagulación, pues se va a incrementar la expresión de la glicoproteína 2 beta y también se van a disminuir tanto la proteína C activa como la fibrinólisis, así como la disminución del factor inhibidor de la actividad del factor del tejido. A nivel de la placenta, que es la última imagen, pues vamos a tener que, bueno, esta unión de los antifosfolipídicos con la beta-2 glicoproteína nos va a dar una interferencia con la tromboplastina y las células residuales. Esto nos va a provocar que haya un incremento de la actividad igual del complemento que veíamos, pues de hecho, en la activación de la inflamación o de las células endoteliales de la inflamación. Y también vamos a tener un incremento de la apoptosis del de la tromboplastina y disminución de la proliferación de la formación. No alcanzo a ver, pero proliferación y una disminución de la hormona gonadotropina. Con todo esto, o ya sea que se dé la afectación a nivel de
la activación de las células endoteliales de la inflamación o la afectación del endotelio o en la placenta, finalmente lo que vamos a tener son diferentes mecanismos o niveles de afectación. Por un lado, la presencia de inflamación, pero les digo, esta no es exacerbada como en las otras patologías que hemos estado estudiando. Sin embargo, lo que sí va a estar muy presente es la afectación vascular, la presencia de trombosis y las complicaciones del embarazo. Ahora, la mayoría de las propuestas patogénicas se basan en principalmente la acción de estos anticuerpos antifosfolipídicos sobre las plaquetas y las células endoteliales. Sin embargo, pues no es lo único que se ha visto que se ha cambiado. De hecho, actualmente hay varios especialistas enfocados en síndrome antifosfolipídico y pues quieren cambiar este término, ya que los anticuerpos antifosfolipídicos pues no son los únicos. De hecho, pues veíamos la presencia de las proteínas, que también es muy importante. Entonces, hasta ahora se ha demostrado que este anticuerpo antifosfolipídico requiere la presencia de un factor sérico, como es la beta-2-glicoproteína o la apolipoproteína H. Y esta proteína va a ayudar a inhibir la vía intrínseca de la coagulación sanguínea y de la agregación plaquetaria. Y la unión de los anticuerpos antifosfolipídicos al complemento, al componente, fosfolipídico de esta apolipoproteína, que en su libro, de hecho, estas son las imágenes que tienen, va a neutralizar sus propiedades anticoagulantes y antiagregantes, y con esto pues predisponer a lo que es el desarrollo de las trombosis, que son las características de esta patología. Y bueno, aquí tienen ustedes pues la familia de anticuerpos antifosfolipídicos. Realmente pues, son varios: el anticoagulante lúpico, las anticardiolipinas y las proteínas unidas a los fosfolípidos. De hecho, actualmente de estas proteínas unidas a los fosfolípidos, las que han tomado mayor relevancia son la antiprotrombina como la fosfatidilcerina. Entonces, por eso es que, bueno, actualmente se está estudiando el poder cambiar pues el nombre a esta patología, porque no nada más pues son los anticuerpos antifosfolipídicos los que están presentes, y hay personas con la patología que incluso tienen estos anticuerpos negativos, o también pues estos a la larga llegan a desaparecer. Entonces, pues bueno, hay reuniones de expertos sobre SAF cada 2 años. El año pasado fue en Manchester, el próximo año no sé dónde vaya a ser, y de aquí de la Facultad de Medicina, la doctora Claudia Mendoza Pinto, que también da la materia, pero solo le da un grupo, pues es una de este grupo de expertos sobre síndrome antifosfolipídico. Y bueno, esta enfermedad, pues como las otras, tienen ciertos factores desencadenantes. Dentro de ellos tenemos los procesos infecciosos. Pueden ser estos por bacterias, por parásitos o por virus. Principalmente, las principales bacterias que se asocian son la tuberculosis, la lepra y la sífilis. De los parásitos, el Pneumocystis carini y la malaria. Y virales, el VIH, mononucleosis y hepatitis. También se ha visto que otras patologías que se asocian al síndrome antifosfolipídico pues pueden ser las neoplasias, entre ellas el mieloma múltiple, la enfermedad de Hodgkin y otros linfomas, y los carcinomas, ya sea de colon, cervix y próstata. Otras enfermedades asociadas es aterosclerosis, mielofibrosis, diabetes mellitus, condromalacia, enfermedad de Guillain-Barré, síndrome de Guillain-Barré. De hecho, bueno, con este último mencionaban sus compañeros, si no me equivoco, que uno de los tratamientos que se utiliza para este síndrome pues es la plasmaféresis, al igual que en Guillain-Barré. Y bueno, los criterios los van a dar sus compañeros, pero sí es importante que los tengan presentes. Están los de Sydney del 2006. Y bueno, esta imagen les vuelve a hacer un pequeño repaso
principalmente aquí tenemos la lesión o la exposición del endotelio, y con esto pues la activación de los neutrófilos, de los monocitos y de las células endoteliales, que finalmente todos estos cambios nos van a llevar a una trombosis. Y normalmente una trombosis pues se puede dar por inmovilidad, por infecciones, por inflamación, por traumas, por medicamentos. En estos casos, pues realmente es la presencia de esta patología, y el paciente normalmente no ha tenido una situación de como la inmovilidad como para adjudicar que por eso tenga esta trombosis. Los factores de riesgo convencionales para a nivel cardiovascular para una trombosis, pues es una hipertensión arterial, diabetes, obesidad, el fumar, hiperlipidemia. Sin embargo, pues estos pacientes no van a encajar con estas situaciones. Y pues bueno, las afectaciones que puede dar el síndrome antifosfolipídico son a nivel sistémico. A nivel del sistema nervioso central, pues puede ser una epilepsia, problemas cognitivos, dolor de cabeza crónico. A nivel ocular puede dar una maurosis fugaz. También pueden tenerse problemas de audición, problemas sensoriales, pueden presentar una mielitis transversa. Bueno, es muy amplia las manifestaciones que puede tener este síndrome antifosfolipídico, pero lo que hasta el momento pues ustedes deben de tener más presente es la presencia de la trombosis que mencionamos. Puede ser a nivel arterial, venoso, de pequeño, de mediano o de gran vaso. Entonces, esta trombosis venosa o arteriales, si además su paciente presenta abortos y muertes fetales de repetición, pues es de pensarse en un síndrome antifosfolipídico. A nivel del sistema nervioso central, pues el paciente puede tener un accidente vascular cerebral, mielopatía transversa, epilepsia, coria, neuritis óptica. Hay otras manifestaciones que incluso pues a nivel de piel, cuando el paciente se expone al frío, puede presentar la livedo reticularis, así como un síndrome de Sneddon, trombocitopenia, anemia hemolítica, síndrome de Evans, úlceras y nódulos cutáneos y lesiones valvulares cardíacas. Alguien que me apoye, les había dejado de tarea estos dos síndromes de Sneddon y de Evans. ¿Qué investigaron? Por ahí, ya se me salió. Doctora, bueno, si no, veo que alguien más. ¿Me das tu nombre? Porque no veo. Huitzil Rivera Londra Vanessa. Bueno, estaba leyendo sobre el síndrome de Evans, que es un trastorno hematológico y que es muy poco frecuente. Este se va a estar caracterizando por una asociación simultánea entre lo que va a ser la anemia hemolítica autoinmune y lo que es la púrpura trombocitopénica inmune. Y nos mencionaba que pues la etiopatogenia se va a deber a que los autoanticuerpos van a dirigirse contra diferentes determinantes antigénicos en los glóbulos rojos y en las plaquetas. Me llamaba la atención que leyendo encontré que este síndrome se relacionaba con lo que es el síndrome antifosfolipídico. Entonces, me salió una pregunta, ¿cuál sería el pronóstico como tal de un paciente que presente estas dos pues, síndromes? Ok. Primero que nada, pues se tienen que llevar estudios y si el paciente nada más tiene estas dos entidades, si el paciente tuviera otras presencias, por ejemplo, de lo que mencionábamos que incrementa el riesgo de trombosis, pues sí sería malo el pronóstico. Realmente solo el 5% llega a fallecer a 5 años. Entonces, pero bueno, de ahí les digo, depende las condiciones que tenga más o menos de salud su paciente.
Ok, ¿alguien más? Yo, doctora. Bueno. ¿Qué nombre, por favor? Que no veo bien, ¿tienes alzar una mano? Ay, es que no veo. O bueno, me salgo para... Ok, María Celis. Yo, doctora, pues yo había leído que aparte de eso se mencionaba que el inicio iba a ser diagnosticado desde la infancia, en etapas tempranas, y que estos iban a, como bien lo había dicho mi compañera, iban a haber episodios tanto de anemia hemolítica autoinmune con púrpura trombocitopenia inmune. Entonces, se mencionaba que estos episodios iban a ser variables y no se iban a identificar patrones así exactos. Además, había leído que pueden cursar o no con neutropenia autoinmune. Y pues eso era, bueno, es lo que me gustaría aportar. Ok, gracias. Vamos con María José. Hola, doctora. Pues a mí me gustaría aportar que se asocia con otras enfermedades autoinmunes y se mencionaba, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, síndrome linfoproliferativo autoinmune, o también se asociaba al linfoma de Hodgkin, que era lo que nos estaba comentando usted, ¿no? Que en 17% de los casos este linfoma, bueno, tanto al linfoma de Hodgkin como de no Hodgkin, y estos eran frecuentes en pacientes mayores de 50 años de edad. Y también sobre su fisiopatología mencionaban que si bien todavía es medio desconocida, se asociaba a un aumento del porcentaje de linfocitos TCD4 o T helpers o cooperadores y una disminución de las TCD8 o supresores. Y también relacionado a un aumento de la producción de interleucina 10 e interferón gamma. Entonces, esto podía sugerir que había una autorreactividad de anticuerpos de células B. ¿Y qué otra cosa? Y también algo que me gustaría comentar es que mencionaban que también había un poco de asociaciones genéticas en casos familiares, pero que estos eran excepcionales y que la mayoría en realidad estaban relacionados a una inmunodeficiencia primaria subyacente. Gracias, María José, muy bien. Kevin. Sí, doctora. Bueno, si quiere voy a hablar de Evans para ya no repetir tanto. Bueno, este síndrome, como sabemos, es una enfermedad autoinmune y lo que lo va a caracterizar son dos elementos, lo que es la trombocitopenia y la anemia hemolítica. Y eso surge porque van a existir anticuerpos que se van a dirigir tanto contra plaquetas y contra glóbulos rojos, y en consecuencia las van a destruir. Entonces esto va a ser en sí una hiperactividad linfoide y ganglionar, y también se menciona que va a haber una disminución de las inmunoglobulinas. Es la inmunoglobulina M, G, y esto va a producir las citopenias. Y también se han asociado muchas anormalidades respecto a las células T. Bueno, en los hallazgos clínicos, digamos, pues la principal característica que vamos a observar es la trombocitopenia. Lo vamos a ver en equimosis también en el paciente. Puede presentar púrpuras, petequias y signos de anemia que son muy comunes, como son la fatiga, la palidez, ictericia, cefalea. Y bueno, para probar que es bueno, hay una patología autoinmune, podemos hacer una prueba de Coombs, y si nos da positivo ya podríamos hablar de una anemia hemolítica, pero habría que ver los demás factores. Otra cosa, bueno, en el tratamiento, pues lo que yo había leído es que se utilizan igual esteroides como la prednisona o inmunoglobulina vía intravenosa. Si no hay mejora, también algunos recomiendan la esplenectomía para evitar que el vaso produzca la hemólisis hacia los eritrocitos. Sería todo. Ok, muy bien, gracias, Kevin. Edgar.
Buenas tardes. Mi aportación va a ser con respecto al síndrome de Sneddon. Este síndrome, bueno, lo que estaba leyendo es que va a ser un síndrome que provoca una vasculitis, que esta va a ser afectada comúnmente, bueno, va a afectar comúnmente a la piel y al sistema nervioso. Por eso van a ser como sus dos grandes características en cuestión de clínica, la afección del sistema nervioso y la libido reticulares, que la cual la libido, perdón por no saberlo pronunciar, libido reticularis va a ser este síntoma de la piel en el que refiere a un patrón reticular de decoloración rojiza y azulada y por lo general esto va a afectar a las piernas y bueno, en cuestión a lo que es el síndrome de Sneddon va a tener más, va a ser de una propagación constante o continua y va a empezar por lo que son las extremidades inferiores y después va a ir hacia el tronco, o eso es lo que eso es lo que entendí. Esta va a ser un síndrome de prevalencia del sexo femenino en una relación de 7:1 y con una edad media de 41 a 43 años. Pero, bueno, en la descripción que estaba leyendo es que estas edades existe ese promedio, sin embargo, el estudio en el que se realizó fue de personas de 22 a 58 años. Y, y en cuestión, Sí, perdón. continúa. Y bueno, y en cuestiones de afectación neurológica menciona que va a haber una, bueno, la afectación neurológica va a ser dada por el hecho de que va a haber un accidente vascular cerebral en la arteria cerebral media, que es la más frecuente. Y pues eso creo que sería todo de mi parte. Gracias, Edgar. Enrique García, ya se me arrepintió. No, sí, aquí sigo. Bueno, igual hablando de la enfermedad de Sneddon, pues hay que mencionar que es muy poco común, que afecta más a mujeres jóvenes y que se asocia normalmente con otras enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Behçet. También, bueno, yo lo que leí es que se asocia más a libido racemoso que a libido reticularis, que la diferencia es que en el racemoso no se alcanza a ver totalmente el patrón en red, sino que se ve interrumpida esta red y que, como lo mencionaba el compañero, se ve más en las piernas, pero también puede afectar a los brazos. Y una característica importante es que las características o la afectación del comportamiento puede aparecer muy pronto, hasta 10 años antes de que se presente eventos cerebrovasculares. Y esto se muestra como cambios de ánimo, es lo que alcancé a leer, y que el tratamiento más utilizado, o que aún no hay un tratamiento estandarizado, pero es la warfarina, y algunos han ocupado los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pero también es el uso de prostaglandinas. Ok, gracias, Enrique. Marleni. Gracias, doctora. Bueno, igual yo con respecto al síndrome de Sneddon, en contraparte de las afectaciones que mis compañeros ya mencionaron, neurológica y dermatológica, hay una afección también que leí que es la renal y que aparte pues está como muy infradiagnosticado porque como la afección renal es rara, pues la detección como que es muchísimo más compleja. De hecho, es interesante porque aparte de que durante este síndrome se presentan las lesiones vasculares asociadas a este síndrome en la localización renal, se asocia también a una nefropatía membranosa y que todavía, eso sí se comenta que todavía no se ha descrito del todo, pero por lo regular debido a la presencia de la afección renal,
se tiene que realizar biopsias para hacer como la confirmación justo de la presencia de este síndrome, porque como la afección es más que nada a mujeres como de edad media, de edad mediana, de edad como de unos 40 años, encontré esa edad como la media. Entonces, se hablaba de que la gran mayoría de los pacientes se presentan con hipertensión y puede afectar también a las válvulas cardíacas y que va asociado obviamente al daño renal que este síndrome ocasiona y que aparte, por ejemplo, si se diagnostica tempranamente, entre comillas, puede haber no una mejoría, pero bueno, el tratamiento, como comentaban mis compañeros, puede mejorar pues el cuadro. Sin embargo, pues todavía no se encuentra como muy bien establecido el cómo diagnosticarlo tan tempranamente antes de que se inicien las lesiones mucho mayores y pues por lo regular en pacientes con síndrome antifosfolipídico y con esta asociación del síndrome de Sneddon, los anticoagulantes van a presentar la mejor evolución que los antiagregantes. Y de hecho el uso de terapias antiinflamatorias todavía se encuentra como controvertido porque no se ha utilizado bien, ubicado bien la afección exacta. Y creo que sería todo, doctor. Muy bien, gracias Marlene. Víctor Hugo. Sí. Bueno, con el síndrome de Sneddon también encontré que puede ser tanto primario y bueno, este se caracteriza por tener un patrón de herencia autosómico dominante. Y también puede ser secundario y asociado a enfermedades como lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolípidos, enfermedad de Behçet y enfermedad mixta del tejido conectivo. Y bueno, el diagnóstico se va a realizar con la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos, anticardiolipina y anticoagulante lúpico. Y también se puede realizar una tomografía computarizada para observar los infartos isquémicos cerebrales. Y ya, bueno, sería todo. Ok, gracias Víctor. Vamos con Daniela Orozco. Sí, buenas tardes. En cuanto al síndrome de Evans otra vez, yo encontré que para el diagnóstico iba a haber unos criterios que pues que van a ser por PUI y los hice en 1980. Y el primero es que tenga anemia hemolítica con la prueba de COMS positiva, que haya trombocitopenia y el tercero es que haya ausencia de una patología desencadenante. Igual en el laboratorio podemos encontrar policromasia, esferocitosis, reticulocitosis, hiperbilirrubinemia y también que podemos encontrar que las haptoglobinas estén bajas. Y ya. Gracias, Daniela. María Ramírez. ¿Me escucha? Sí. Sí. Bueno, yo voy a hablar de la relación del síndrome de Sneddon con la libido reticulares y el síndrome antifosfolipídico. En la relación que van a tener es que la mayoría, bueno, aunque la etiología va sobre mujeres, la mayoría o el 60% van a ser hipertensos y solamente un 35% van a tener anticuerpos antifosfolipídicos circulantes. La mayoría de estos van a mostrar en las biopsias de piel una arteriopatía no vasculítica y va a tener engrosamiento de las paredes de los vasos sanguíneos. Muchos de estos pacientes van a presentar EBC, trombóticos que van a ser recurrentes. La mayoría de estos se van a tratar con anticoagulantes y el 50% de los pacientes con síndrome de Sneddon van a tener antecedentes de cefalea. Por eso se relaciona mucho la presencia de la libido reticularis y la racemosa con pacientes que van a tener migraña. Y esto nos va a hablar de que va a haber una reactividad vascular cerebral que va a estar disminuida, que nos puede provocar un EBC y también nos va a dar como señal de insuficiencia cardíaca o de tipo parálisis vascular. Y bueno, ya la libido reticular también se puede dar por un depósito intravascular, que pueden ser por proteínas, por cristales,
por células como la policitemia vera y por lípidos. Ok, gracias María. Ahora con Valeria Guadalupe. Te interrumpí. Buenas tardes, doctora. Bueno, prácticamente ya dijeron todo sobre el síndrome de Evans. Sin embargo, hay algo que encontré y que me llamó mucho la atención, el cual dice que este también puede ser inducido por ciertos medicamentos, como lo sería la levodopa, cefalosporinas, penicilinas, quinidina y también algunos AINES. Ok, interesante, gracias Valeria. Y Javier Ejecal. Sí, doctora, buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Bueno, bueno, como ya mencionaron mis compañeros, ya dijeron varias cosas, yo voy a hablar del tratamiento. En este caso, en el síndrome de Evans, actualmente todavía no hay estudios o pruebas controladas que demuestren la eficacia de un fármaco en específico para tratar este síndrome. Actualmente lo que se utiliza como primera línea de tratamiento son los esteroides, ya que, bueno, se dice que estos tienen la habilidad de inhibir los macrófagos para que no destruyan a los eritrocitos, y generalmente se utiliza prednisolona o prednisona. Generalmente, aproximadamente un 80% de los pacientes muestran una mejoría significativa. Y otro tratamiento de primera línea es la inmunoglobulina intravenosa, pero esto se reserva en casos de pacientes con síntomas trombocitopénicos muy graves, ya que tiene varios efectos secundarios. También otros tratamientos ya en este caso de segunda línea para el síndrome de Evans, es un fármaco que me parece se llama rituximab, que es un fármaco anti-CD20 y tiene un efecto inmunosupresor en el paciente, en las células B. Y otro que, bueno, bueno, lo encontré el nombre en inglés, no sé cómo se traduce, creo que es micofenolato de mopetil, y inhibe la proliferación linfocitaria que está presente en esta enfermedad. Y en cuanto al síndrome de Sneddon, tampoco hay estudios que comprueben la eficacia de un tratamiento ya definitivo. Se usa actualmente el nifedipino, que puede reducir los síntomas de las manifestaciones dermatológicas, y para evitar los daños de accidentes cerebrovasculares, como ya mencionaron anteriormente, se pueden utilizar terapias con fármacos de anticoagulación, que pueden ser aspirinas o warfarina. Y actualmente hay un estudio en donde solamente un paciente ha presentado una mejoría con ciclofosfamida, lo que, bueno, puede indicar que en el futuro se hagan estudios para buscar a pacientes que puedan responder bien a este tipo de fármaco. Y pues ya sería todo respecto a los tratamientos de estos síndromes. Gracias, Javier. Javier Jaramillo. Sí, doctora. Doctora, mis compañeros han cubrido bastante bien lo que es el síndrome de Evans. A mí me gustaría compartir algo que me pareció curioso acerca de las... por ejemplo, lo que yo leí es que aparte de los datos de anemia hemolítica inmunitaria y trombocitopenia, pues hay palidez, letargo, ictericia, insuficiencia cardíaca, petequias, hematomas, sangrados mucocutáneos, y también encontré en un caso que se podía presentar con linfadenopatías, hepatomegalia, esplenomegalia, y los datos del laboratorio van a esferocitosis, reticulocitosis, hiperbilirrubinemia no conjugada, y prueba de antiglobulina directa. Lo que a mí me llamó la atención es que en un caso clínico que encontré, que no se le diagnosticó a tiempo, fue porque sus primeros síntomas fueron unas manifestaciones clínicas extremadamente leves. De todo lo que mencioné, el paciente solamente, y un poquito más adelante, una equimosis discreta. Entonces el paciente, pues, primero fue diagnosticado con todo menos con el síndrome de Evans, hasta que se llevó un diagnóstico de mononucleosis infecciosa, todo el síndrome. Entonces, pues eso me pareció interesante, que es un síndrome que puede presentar muchísimas características clínicas, que el paciente se puede complicar muchísimo, pero que en otros casos, pues, se puede dar unas manifestaciones extremadamente leves. De hecho, el paciente había sido diagnosticado
con anemia en un primer momento, o sea, y se le había tratado durante años para ese malestar únicamente. Ok, muy interesante. Y sí, es importante, bueno, es una enfermedad realmente rara, es que estamos viendo, y primero se tendrán que descartar como lo más común, pero después no dejar como estos temas aparte. Les mencionaba, recuerdo al principio del curso, que es importante en su historia clínica siempre preguntar antecedentes de una enfermedad autoinmune, porque bueno, de ahí pues les puede aportar bastante. Gracias, Javier. Vamos con Ana Karen Gallardo. Bueno, sí, hola, doctora. Bueno, yo leí un poco acerca del tratamiento del síndrome de Sneddon y bueno, yo, además de lo que ya comentaron, también leí que se han sugerido el uso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los YECAS, ya que se cree que pueden reducir la proliferación endotelial y la prostaglandina y pueden, por tanto, aumentar la perfusión microvascular. Bueno, eso sería todo. Gracias, Ana Karen. Brenda Fernández. Sí, doctor. Bueno, yo leí que los síntomas, bueno, clínicamente se puede dividir también en manifestaciones primarias y secundarias. Entre las primarias, básicamente se encuentran las manifestaciones cutáneas y neurológicas. Sin embargo, bueno, también existe el lívido reticularis, habitualmente generalizado y persistente. Así como, bueno, cuando mencionamos que las manifestaciones cutáneas suelen proceder al resto de las manifestaciones. Esto también es importante porque dicen que en la mayoría de casos estas son las que aparecen primero. Y bueno, también podemos dividir las alteraciones del sistema nervioso central y en crónicas como la demencia vascular. Y también esto sería como englobando las agudas, pero ya respecto a las manifestaciones secundarias, ya pues ya encontramos lo que es la hipertensión arterial, las anormalidades cardíacas, el compromiso ocular, gastrointestinal, renal, y también, bueno, por otra parte, también se viven la trombocitopenia, la crocianosis, el fenómeno de Raynaud, abortos, cefaleas, trombosis venosa, valvulopatía con vértigo. Y creo que eso era todo. Gracias, Brenda. Melissa Sánchez. Sí, doctora. Bueno, yo encontré que como tratamiento alternativo en el síndrome de Evans se han reportado casos, en donde no se responde a los agentes inmunosupresores. Entonces, el trasplante de células madre hematopoyéticas ha sido exitoso, principalmente en pacientes con recaídas múltiples o con complicaciones graves que afectan la calidad de vida. Eso sería todo. Ok, gracias, Melissa. María Jacqueline. Sí, ¿me escucha? Sí. Sí, bueno, yo también había leído en el tratamiento del síndrome de Sneddon que además de la terapia de anticoagulación con warfarínicos, también se puede dar una terapia profiláctica de los episodios trombóticos, en el cual puede consistir agentes protrombóticos, en que se evitan agentes protrombóticos como los anticonceptivos, y también en que se den antiagregantes plaquetarios, como puede ser la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, o los inhibidores de canales de calcio. Y bueno, de la epidemiología había leído el síndrome de Sneddon, ahí creo que se escucha mucho ruido. Es más común en mujeres de la tercera y cuarta década de vida, entre los 30 y 40 años, y tiene una incidencia muy baja, de 4 personas en cada millón de habitantes en un año y una mortalidad de 9.5% a 6 años. Y bueno, eso es todo. Gracias, Jacqueline. Mari Carmen. Sí, buenas tardes. Bueno, también algo que encontré en cuanto al síndrome de Sneddon es que algunos pacientes presentan el fenómeno de Raynaud. Bueno, ahí decía que
en la mayoría de los casos este se encontraba presente. Y también, aparte de la afectación de la arteria cerebral media, que es como la principalmente afectada para las manifestaciones neurológicas, también se ven afectados vasos extracraneales y extracutáneos, como son los vasos digitales, las arterias coronarias, los vasos renales, las arterias retinianas. Y ya. Bueno, esto lo encontré como dato extra. Ok, gracias, señorita Carmen. Ya pasaron todos, bueno, es que todavía tienen levantada la mano, pero no sé si se les olvidó bajarla o ya está. Bueno, entonces estas son algunas de las manifestaciones clínicas y bueno, el tratamiento sobre todo va enfocado a eliminar los factores de riesgo pues a las trombosis. Entonces, pues tener un buen control de la presión arterial, del colesterol, el que el paciente pues no tenga hábitos tóxicos como el tabaquismo, el que no use anticonceptivos orales, la obesidad y pues obviamente la inmovilización, porque veíamos que pues estos todos entran dentro de los factores que van a exacerbar la presencia de trombosis. Y bueno, alguien que me diga qué estudio realizarían para sustentar, en el caso de que ustedes sospechen, de una trombosis venosa profunda. Podrían ser tipos de coagulación. Ok, un ultrasonido Doppler, muy bien. Y yo no sé si se los pregunté al otro grupo o si ya se los pregunté. Y para descartar que haya un trastorno de la coagulación, Podría ser la medición del tiempo de los tiempos de coagulación y de los factores de la coagulación también. Ok, ¿alguno más que alguien recuerda los que fueron a las pláticas de Ciel? ¿Hablaron de un estudio específico para esto? Es una prueba de sangre. ¿Del dímero D? Muy bien. ¿Tu nombre? María José Martínez. Y la compañera que también me participó antes. María Ramírez. Ya te encontré. Muy bien. Entonces, bueno, eso sí, pues hay que tener presente. Y bueno, la profilaxis en individuos asintomáticos sin historia de trombosis, pues es dosis bajas de ácido acetil salicílico, más o menos son 100 miligramos día, y con historia de trombosis, si tienen menos de un año, anticoagulación con dicumarínicos, y si tienen más de un año, ácido acetil salicílico o anticoagulación con cumarínicos. El tratamiento como tal de la trombosis, si es arterial, con heparina sódica, si es venosa, pues heparina de bajo peso molecular. Y en el caso, bueno, cuando se tiene la presencia de abortos y pérdidas fetales, dosis bajas de ácido acetil salicílico y heparina subcutánea. Alguien que me recuerde cuál es la principal causa de abortos. Porque, bueno, esto es una entidad como rara, ¿no? O sea, que tengamos un aborto y ya vamos a pensar luego, SAF. Puede ser infecciones de vías urinarias. Infección. Ok, ¿alguna otra? Mutaciones. Bueno, alteraciones cromosómicas, anomalías. Implantación anormal. Ok. Hemorragias graves podrían ser. Perdón, nada más alcancé a escuchar algo de hemorragia, pero no entendí. Hemorragias de la madre por cualquier razón.
traumatismos también, pero pues, Una También eclampsia diabetes también. mellitus. Ajá. Alteraciones placentarias. Ok, esa sería lo primero que descartarían. Algo que recuerden. Hay otra situación que tiene que da como mayor incidencia de abortos. Pueden ser malformaciones congénitas o algunas alteraciones cromosómicas. Ok, ya son las dos. Les voy a dejar de tarea que me investiguen cuál es la causa principal de abortos y la otra tarea va a ser que me investiguen qué estudio, o pueden investigar ya sea el estudio o la enfermedad, que es de hecho una cuestión infecciosa, pues está relacionada con la presencia de estos anticuerpos anticardiolipina. Esas dos preguntas de tarea. Y los veo el próximo viernes, chicos. ¿No eran infecciones de vías urinarias? Una principal causa, o la causa que tiene mayor incidencia de abortos, y la otra, ¿qué enfermedad infecciosa nos puede dar la presencia de anticuerpos anticardiolipina? Ok, nos vemos, chicos, que tengan Hasta excelente luego, miércoles. doctora. Hasta el viernes, doctora, gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, bye.